Bendícenos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, seguimos en nuestra serie en el Evangelio de Juan. Es interesante para ver, lo más que me meto y estudio este gran Evangelio, este gran libro de la Biblia, Juan. Es interesante ver cómo es acumulativo. Es interesante ver cómo es que cada cosa, cada capítulo que vamos aprendiendo, que vamos leyendo, que vamos estudiando, se va construyendo encima de lo que acabamos de aprender anteriormente. Estamos en Juan capítulo 9, vamos a comenzar el enfoque en el versículo 35, vamos a pasar versículo por versículo, pero el enfoque va a ser comenzando el versículo 35, donde la Biblia dice: oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: le has visto. Y él que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Y es el título del mensaje del día de hoy, es que vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. Lo que Jesús está diciendo, porque estos se creen, porque estos creen que ellos pueden ver, porque estos creen que ellos andan sin pecado, por eso mismo que su pecado de ellos mismos permanece. Volvamos al principio, en versículo 1, por favor. Empezamos a leer el versículo 1, donde la Biblia dice: y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora vemos claramente que este hombre es un hombre ciego físicamente. Este pasaje, este capítulo, tiene varios símbolos que vamos a examinar ahora, y vamos a ver qué son los símbolos, cómo responden físicamente, cómo corresponden físicamente con lo que es espiritual. Estamos viendo un hombre ciego en versículo 1, versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: no es que haya pecado este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Ahora, ahí mismo, yo no creo que lo que está diciendo es que sus padres, ni su hijo, ni el hombre ciego, no habían pecado nunca, porque sabemos que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que está refiriendo, yo creo, en este pasaje, los discípulos están preguntando: ¿qué pecado cometió tan grave específicamente para merecer esta maldición de tener los ojos ciegos? Y lo que Jesús responde, dice: no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Lo que yo veo que dice, que está diciendo que no hayan cometido pecado tan grave que haya merecido esto, sino que el propósito de que es nacido ciego es para que las obras de Dios se manifestasen en él. Guarda lugar ahí, vamos a Juan 11, unas cuantas páginas a la derecha. Juan 11, versículo 4. Juan 11, versículo 4, la Biblia dice: y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ese es el primer punto. Si están tomando notas, el primer punto es que Jesús hizo señales y milagros para glorificar a Dios el Padre. Jesús hizo señales y milagros para glorificar a Dios el Padre. Regresamos a Juan capítulo 9, seguimos en versículo 4. Dice que es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y ese sí es algo bastante clave también. Él dice que viene para hacer las obras del que me envió, las obras del Padre que Él había enviado para hacer, y que mientras que Él estará en el mundo, Él es la luz del mundo. Entonces, si hay un segundo punto que quieren apuntar ahí mismo, Jesús hizo señales y milagros para que la gente creyera y se salvara. Jesús hizo señales y milagros para que la gente creyera y se salvara. Miramos ahí en versículo 5 donde dice: entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz
del mundo. Guarda lugar ahí, por favor, y vamos al final del libro, el Evangelio de Juan, al capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20. Este sí es un versículo que se ha enseñado muchas veces para comprobar que el Evangelio de Juan está escrito específicamente para que la gente creyera en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, versículo 30, la Biblia dice: y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, ¿cuáles? Las que están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y claro que nosotros vimos en Juan capítulo 1, Juan capítulo 4, donde dice que Cristo interpretado es Mesías, o Mesías es interpretado el Cristo. Entonces aquí mismo también podría decir, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, está escrito para que la gente sepa y que creyera que Jesús es el Salvador, el que vino a quitar el pecado del mundo. Bien, vamos ahora a Juan, regresamos a Juan 9, guardando el lugar en Juan 9, pero vamos a Juan 4. Vamos a Juan 4, vamos a ver cómo este es cumulativo. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Juan capítulo 4, versículo 34, la Biblia dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Voltea una página a la derecha a Juan 5, 19. Juan 5, 19, la Biblia dice: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo. Igualmente está diciendo el Señor Jesucristo que Él está haciendo las obras de su Padre, porque Él no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Vamos a Juan 17, guardando lugar en Juan 9, vamos a Juan 17. Estamos viendo que Él está diciendo que vino para hacer la obra que Dios el Padre le había enviado para hacer. Juan 17, 4, la Biblia dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, eso sí demuestra que Él vino para hacer la obra que su Padre le había enviado a hacer, lo cual es señales, milagros, para que la gente creyera y se salvara, para que ellos podían ser salvos, para que ellos podían ver los milagros y creer y ser salvos. Seguimos en versículo 6. Seguimos en versículo 5, donde dice: entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahora, este sí es un tema que nosotros vemos a través de toda la Biblia: la luz, la oscuridad, la luz, las tinieblas, lo bueno y lo malo. Guardamos lugar en Juan 9, vamos a Juan 11, por favor. Vamos a estar volteando así rápidamente a través de un tiempo aquí. Juan 11, 9. Juan 11, 9, la Biblia dice: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces podríamos ver eso donde dice físicamente: si uno anda en el día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Uno podría imaginar, está hablando de la luz del sol, o podría ser que está hablando de la luz de la luna, cuando la luna sí da su luz. Pero espiritualmente sabemos que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él nos dio esa clave en versículo 5, mientras que Él está en el mundo, Él es la luz del mundo. Luego en los evangelios dice que cuando Él se va, que nosotros que permanecemos en su nombre, nosotros somos la luz del mundo. Entonces por eso nosotros tenemos que ir predicando la palabra con todo el mundo, para que ellos también puedan tener esa luz en las tinieblas, para que ellos no tropiecen. No tropezando necesariamente físicamente, aunque esa podría ser una interpretación literal, pero espiritualmente no tropezando en el sentido de que no voy a caer tanto en el pecado, porque tienen la luz con ellos. Ellos tienen la luz en sus mentes, en sus corazones, la palabra de Dios que nosotros les vamos compartiendo con la gente, para que puedan saber que es pecado recibir tatuaje, para que puedan saber que es pecado tomar alcohol, para que puedan saber que todas las obras de las tinieblas son pecado conforme a la palabra de Dios, juzgando justo juicio y ayudándoles a que no tropezaran. Volvemos a Juan capítulo
Estamos en Juan 11, vamos a ir a una página derecha a Juan 12. Juan 12, versículo 35. Juan 12, versículo 35. Juan 12, 35, la Biblia dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La mayoría del mundo ahorita no sabe a dónde va porque ellos andan en tinieblas, ellos no tienen la luz en sí mismos. Vemos en Juan capítulo 1, regresamos a Juan capítulo 1, vamos a ver el pasaje de comienzo en Juan capítulo 1, las palabras famosísimas, y sabemos desde el principio quién es la luz del mundo. Jesús lo dijo ahorita en Juan capítulo 9, Él reafirmó que Él es la luz del mundo, pero nosotros lo habíamos averiguado desde el principio en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 21, la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. Para que todos creyesen por Él. No era Él la luz, o sea que Juan el Bautista no era la luz, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, hablando del Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, lo que vimos ahí es que Él, el Señor Jesucristo, es la luz del mundo. Juan el Bautista vino para testificar de aquella luz, de cuál es el Señor Jesucristo. Igualmente como ahora es parte de nosotros, que nosotros tenemos el trabajo, la obra que nuestro Padre nos ha encomendado a testificar del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de la luz del mundo. Nosotros deberíamos traer la luz al mundo. Lo que vemos también es que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más antes dice que las tinieblas no lo entendió. Regresamos a Juan capítulo 9. Vamos a ver cómo esto sí es cierto en el Juan capítulo 9. Vemos que el hombre ciego, él ve, él no puede ver el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo viene con el hombre ciego. Seguimos en versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, este sí es algo que uno podría exponer bastante más. No me acordé hasta ahorita mismo que hay una historia en el Antiguo Testamento que hay cierto rey que tiene problema de ser lepro. Y el hombre de Dios, el profeta, le va y le dice: hey, quiero que te laves en este agua 7 veces. Y él como que no quería, parecía hacía algo como de tontería para él, porque dijo: bueno, yo vengo de tal lugar donde el agua es mejor que este lugar, ¿por qué voy a lavarme 7 veces en este lugar si no puedo venir a mi casa y lavarme en aquel agua? Bueno, alguien le recordó, le dijo: mira, ¿sabes qué? Nomás haz lo que te dijo el hombre de Dios, ¿no? Seguir el consejo. Y entonces dijo: bueno, vamos a ver qué va. Entonces se mete y se lava 7 veces y milagrosamente se limpia todo su lepra, se limpia de su plaga, del problema que tiene. ¿Por qué? Porque él simplemente oyó la palabra, lo creyó y lo hizo, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el Nuevo Testamento. Este hombre ciego se fue
se fue a Siloé, al estanque de Siloé, que dice que interpretado es enviado. O sea que básicamente el Señor Jesucristo lo envió. El hombre ciego fue enviado. El hombre ciego escuchó la palabra, lo creyó y lo tomó así a su palabra y se fue enviado y se lavó en el estanque y fue hecho completo, o sea, y regresó viendo, dice, y se lavó y regresó viendo, porque él escuchó la palabra, lo creyó y lo hizo. Versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Bueno, antes de seguir, queremos darnos cuenta de esto. Esto, lo que está sucediendo ahorita, es un evento físico. Nosotros vemos que por el milagro del Señor Jesucristo, Él le ha sanado al hombre ciego, le ha dado la vista. El que nació ciego, nunca teniendo la vista, ahora puede ver. De ahí mismo nosotros sabemos que viene el concepto de la palabra, de la canción Amazing Grace, ¿no? Gracia admirable, donde dice que antes fui ciego, ahora yo puedo ver. Físicamente este hombre nunca pudo ver nada. Espiritualmente nosotros nacemos ciegos porque nosotros no sabemos de las cosas de Dios, no sabemos de la luz, no sabemos de la palabra de Dios, sino que nosotros nacemos espiritualmente ciegos, sabiendo solamente las cosas de este mundo. Ahora, este pasaje que acabamos de ver, para mí lo que veo, lo que yo creo, es una representación física de la salvación. Si es el caso de que si uno recibe al Señor Jesucristo por fe en su nombre y recibe esa gracia, el perdón de los pecados del Señor Jesucristo, con tiempo oyendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios, uno va a tener cambios en su vida, no necesariamente de inmediato, podría tomar un tiempo, pero si es el caso de que si uno está en la palabra y empieza a hacer las obras que Dios le ha encomendado a hacer, no para la salvación, porque la salvación es únicamente por fe, pero uno haciendo lo que dijo el Señor en su palabra, van a empezar a ver cambios. Van a empezar a ver cambios. Si nosotros vamos a Juan 15, por favor. Juan 15, por favor. Juan 15, versículo 5, la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, antes de eso, vamos a atrasarnos. Versículo 2, perdón, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, que lo que está diciendo es que nosotros permaneciendo en Él, nosotros sabemos que Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, y nosotros permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos y sabremos la verdad, y la verdad nos hará libres. En ese sentido, Él nos va limpiando, Él nos va purgando. En cuanto nosotros permanecemos en la palabra y hacemos lo que la palabra nos dice, Él entonces nos va limpiando para que nosotros podamos traer más fruto. Y eso es lo que nosotros vemos aquí físicamente representado en este pasaje al principio de Juan capítulo 9. Este hombre oyó la palabra de Dios, él creyó la palabra de Dios, por tanto, físicamente aquí es una representación espiritual de la salvación. Y él permaneció en la palabra, él lo creyó, él hizo lo que el Señor le había mandado a hacer. Entonces cuando él estaba junto con los vecinos, con sus amigos, sus amistades, ellos reconocieron una diferencia bastante distinta en él. Ellos reconocieron que él había estado con el Señor. A lo mejor no reconocieron que estaban con el Señor, pero sabían que había algo diferente, había algo distinto con respecto a él.
Entonces ellos le preguntaron, respondió él en versículo 11 y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Me untó los ojos, me hace pensar que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo al momento en que nosotros creemos en el Señor y recibimos la vida eterna, la salvación. Me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Seguimos en versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían de que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces ahora nosotros vimos primero el hombre que creyó, el hombre que recibió al Señor y el hombre que recibió a su vista, físicamente, espiritualmente, recibiendo la palabra de Dios, creyéndolo en su corazón que era cierto, recibiendo es una imagen de la salvación. Pero ahora vemos que este hombre, ahora que tiene algo diferente sobre él, los fariseos le traen a sí mismo y cuando ellos preguntan, hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay diferencia contigo ahora? ¿Cómo es posible que tú puedes ver ahora? Y él simplemente abre su boca y testifica de lo que Jesús hizo en su vida. Y ellos, aunque ven que él tiene la vista, aunque ellos ven que él ya no es ciego, dice que ellos no lo creen. Versículo 18, pero los judíos no creían de que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Seguimos en versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? O sea, que ellos no son satisfechos con el testimonio que el Señor, que el ciego o el que antes era ciego está haciendo. Ellos no están satisfechos con eso. Ellos quieren tener algo tangible. Ellos quieren tocar algo, como los científicos ahora hoy en día. Ellos quieren poder comprobar las cosas. Entonces los fariseos están buscando alguna forma de prueba. En versículo 20 vamos a ver qué es lo que dicen los padres. Respondieron sus padres, les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Entonces aquí nosotros vemos unas cuantas cosas. Primero, guardamos el lugar ahí, vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Mateo 10 es un capítulo en que vemos al Señor Jesucristo enviando a sus discípulos para predicar el Evangelio dos por dos en todas las calles y carreteras. Pero también les da una amonestación. En Mateo 10, 28, Él manda a ellos y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que Él está diciendo a ellos que no vayan a tener temor de los seres humanos, porque los seres humanos lo peor que pueden hacer es matarle al cuerpo, pero no tienen ningún poder para hacer nada en contra del espíritu ni el alma. Entonces, por eso nosotros deberíamos de temer y obedecer más bien a Dios en vez de al hombre. Volvemos a Juan capítulo 9. Otra vez, versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. No vamos a ir ahí por tiempo, pero nosotros sabemos que en 1 de Juan capítulo 2 dice que bueno, vamos a ir ahí para que no vaya yo a regar lo que es la cita. 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, citando y comparando las cosas espirituales con espirituales, la Escritura con la Escritura, nosotros vemos aquí como dice que los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era el Cristo debía ser expulsado de la sinagoga. O sea que a la vez los judíos están preveniendo a la gente, ellos están impidiendo a la gente de querer creer en el Señor Jesucristo, diciendo que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Ellos están negando que es el Cristo, ellos están negando que Él es Mesías. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Hablando de Jesús, versículo 25. Mas él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea que la prueba ahí mismo está, que antes yo no veía, ahora sí veo. Versículo 26. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os le he dicho antes, y no habéis oído. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Otra vez, como habíamos escuchado en el capítulo 8, el capítulo 7, todo otra vez el Evangelio de Juan, ellos mismos están diciendo que son discípulos de Moisés, cuando antes en el Juan capítulo 8, lo que vimos la semana pasada, que Jesús mismo, que no mienta, Él viene y dice que vosotros sois de vuestro padre, el diablo. O sea que ellos no son discípulos de Moisés, sino que ellos mismos son discípulos del diablo, porque ellos están haciendo los deseos de las concupiscencias, de lo mismo que hace y que desea el Satanás, el diablo. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas, y le expulsaron. Ahora, nosotros vemos que los fariseos, los judíos, ellos andan incrédulos del milagro que acaba de pasar. Aunque ellos vieron en la boca de 2 testigos, o 3 testigos de hecho, porque tiene el hombre ciego, tiene al hombre, el padre del hombre ciego, tiene también a la madre del hombre ciego, y los 3 están concordando cuando ellos dicen que el hombre nació ciego. Pero aún así, viendo con sus propios ojos que el hombre que nació ciego ahora tiene vista, ellos aún así no creen. Aunque ellos están viendo, ellos no lo creen. Y sabemos que en otra parte de la Escritura dice que bienaventurados los que creen sin haber visto. Dice en versículo 34 que el hombre ciego nació enteramente en pecado. Y eso sí es algo que nosotros escuchamos mucho ahora hoy en día. En algunas iglesias bautistas, muchas otras iglesias carismáticas, o ciertamente en la iglesia católica, nosotros escuchamos esta falsa doctrina de que nosotros nacemos en pecado. Pero vamos a ver que eso no es cierto, porque la Biblia se explica a sí misma. La palabra de Dios es fiel y cada palabra es pura. Nosotros vamos a ver brevemente, esto sí es una desviación breve de la historia, pero vamos a ver brevemente cómo esto no es cierto, y vamos a ver cómo los fariseos están mintiendo, igualmente como Jesucristo dijo en el capítulo anterior, que ellos son mentirosos igualmente como su padre, el diablo. Regresamos, guardamos el lugar en Juan 9 y regresamos por favor a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver una historia del rey David y a su hijo, sí, que es, nosotros sí lo conocemos, pero lo vamos a ver juntos. 2 de Samuel, capítulo 12, comenzando en versículo 15, la Biblia dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había, Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado a luz de David, y enfermó gravemente.
Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Lo que está pasando aquí es que David tiene una relación adulterosa con esta mujer, Betsabé, y lo que el rey David había hecho había enojado tanto a Dios que Dios dijo que el castigo va a ser que el niño de ellos y su relación adúltera va a fallecer. Seguimos el versículo 17. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y aconteció que al séptimo día murió el niño. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, y decían entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ¿ha muerto? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Viviendo aún el niño, ayunabas y llorabas por él, y muerto el niño, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva el niño? Vamos a ver este último versículo que es la clave de toda la historia. La gente dice que nosotros nacemos en pecado. Si nosotros tenemos pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte del infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Sabiendo eso, si nacemos en el pecado, sabemos entonces que este niño que ha fallecido, nacido en el pecado, debería de ir directamente al infierno. Pero ¿qué es lo que vemos en la Biblia? ¿Qué es lo que vemos en versículo 23? La Biblia dice: mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Sabemos que el rey David es un hombre justo, sabemos que el rey David es un hombre salvo, porque él tenía su confianza en el Señor y no en las obras de la carne. Sabemos que el rey David está en el cielo, porque vemos en el Nuevo Testamento varias veces refiere al rey David como un hombre justo, como un hombre de fe. En Romanos capítulo 4, al principio de ese capítulo, dice que el rey David también dice que bienaventurado al hombre a quien no va a ser imputado sus pecados. Entonces vemos aquí mismo que dice el rey David: yo iré a él, mas él no volverá a mí. Sabiendo que el rey David está en el cielo, sabiendo él que él iba a ir al cielo, porque él tenía confianza en el Señor, sabemos entonces que él yendo a él, el rey David yendo al niño, él iba a ir, sabía que iba a ir al cielo. Por lo tanto, sabemos que este niño, esta criatura, se fue al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros no nacemos en el pecado. Sabemos que eso es una mentira del diablo y esa es una falsa doctrina, y eso es algo que nosotros tenemos que redarguir cuando nosotros lo escuchamos, para que todos los demás sepan lo cual es la verdad. Volvemos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, ya mero vamos a cerrar con esto. Bueno, vamos a ver qué tanto viento sopla, ¿no? Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ahora donde nosotros habíamos comenzado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Yo creo es el momento en este pasaje cuando él recibe la salvación espiritual. Él recibió la salvación física en que él no podía ver al principio de la historia, pero luego, viendo a Jesús con él, instruyendo a hacer cierta cosa, le puso así lodo en los ojos, se fue al estanque de Siloé y lavó sus ojos. Así recibió la salvación física, ¿no? Es una representación, es una imagen de lo que es la salvación espiritual. Le ungió los ojos, espiritualmente recibiendo la unción del Espíritu Santo. Pero ahora vemos que a fin de su salvación física, ¿no? Lo cual era representación a lo que iba por venir, ahora vemos que él recibe la salvación espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que en Romanos 10:9 que dice que si confesaras con tu boca el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión a la salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces nosotros que vemos aquí, el Señor, que antes era ciego, cree de su corazón lo suficiente para confesar con su boca, diciendo, creo Señor. ¿Qué es lo que cree? Cree que Él es el Señor, cree que Él es el Cristo, cree que Él es el Mesías. Y ahí mismo Él confiesa con su boca y recibe la salvación. Ahora vamos a ver en la otra mano, porque vimos en la mano al principio el hombre ciego que recibió la vista, recibió la salvación física, que es una representación a la salvación espiritual. Luego vimos que él de inmediato fue a testificar con los incrédulos, los judíos, los que no creían que él, que había sido ciego, ahora puede ver. Ellos no creían. Ahora vamos a ver lo que está en el otro lado de la moneda, versículo 39. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea que ellos estaban negando el hecho de que ellos estaban en las tinieblas. Ellos están negando de que tiene problemas, que tiene pecado. Ellos creen que son justos, ellos creen que son limpios. Por lo tanto, ellos no pueden ver su propio pecado. Si fueran cegados, y es el caso de que si ellos no tuvieran la luz en su vida y admitieran que no tuvieran la luz en su vida, ¿cuál es la luz? El Señor Jesucristo es la luz. Si ellos hubieran admitido de que ellos no tienen el Señor Jesucristo en su vida, entonces ellos hubieran sido ciegos espiritualmente. Pero porque ellos no admiten que son ciegos espiritualmente, ellos mismos dicen que pueden ver. Eso es lo que dice el versículo 41, en segunda parte, dice, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y nosotros vemos esto cada vez que nosotros vamos y tocamos una puerta, cada vez que queremos hablar con alguien que no ha recibido el Evangelio, una persona que no es salvado. Nosotros queremos preguntarles, bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Usted cree eso? Cuando ellos dicen, bueno, hay gente sí que es pecador, pero yo no soy pecador porque yo hago lo bueno, voy a la iglesia, diezmo, doy ofrendas, entonces simplemente para llegar al cielo yo creo que tengo que ser buena persona, igualmente como el joven que vino con el Señor Jesucristo, donde decía, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo, guarda todos los mandamientos. Y él dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que responde el joven? Dice, y él respondiendo, le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. No, lo podemos imaginar ahí mismo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿No? Como que creyéndose mucho. Y él está admitiendo de que él no tiene la luz en su vida porque él dice que puede ver y por lo tanto su pecado permanece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Jesús hizo señales y milagros para glorificar a Dios el Padre. Jesús hizo señales y milagros para que la gente creyera y que se salvara, para que recibieran la salvación. Jesús hizo señales y milagros para ser la luz del mundo y los judíos no creyeron. Por lo tanto, ellos siguen en tinieblas. El título del mensaje es vuestro pecado permanece. Nosotros vimos como físicamente esta es una representación de la salvación. Luego al final vemos una suma de lo que es la salvación espiritual y vemos que hay dos clases de personas en este mundo. Hay pecadores que son salvos por su fe, por admitir que son ciegos, que no tienen la luz del mundo en su vida, que no tienen al Señor Jesucristo. Ellos admiten eso y reciben la salvación. Y hay pecadores no salvados, los que dicen que son buenos, los que dicen que son buenas personas, los que no saben que no tienen la luz del mundo en sus vidas, que no tienen al Señor Jesucristo, y por eso mismo ellos permanecen en su pecado. Entonces, otra vez el título del mensaje es vuestro pecado permanece. Yo sé que cada quien que está aquí en el auditorio ahora no tiene pecado que permanece, porque yo sé, por haber hablado con cada quien aquí en su testimonio, que han sido lavados en la sangre preciosa
del Señor Jesucristo. Pero ahora que vamos a terminar, nosotros vamos a ir a buscar a los que no han sido lavados en la sangre de Jesús. Y si encontramos a los que sí son salvados, vamos a quererlos animar a que se junten con nosotros en la obra de Dios para que sea glorificado el que está en el cielo, no para glorificarnos a nosotros mismos. Muchos malinterpretan y malentienden que nosotros salimos a tocar puertas para poder glorificarnos a nosotros, para que podamos venir a la iglesia y decir, bueno, nosotros salvamos a tantos. No es para eso, sino que es para glorificar a nuestro Padre que está en el cielo y para que Él tenga toda la gloria en que nosotros estamos trayendo mucho fruto. Entonces vamos a cerrar con eso. Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por el día, damos gracias por la bonita temperatura que hay afuera, pero Señor, sabemos de que si hay lluvia, si hay sol, si hay frío, si hay calor, nosotros sí tenemos que ser testigos fieles para ti, Señor. Ayúdanos a salir, a predicar fielmente, ayúdanos a buscar y a encontrar a los ciegos para que ellos puedan oír tu palabra, escuchar tu voz, creer en su corazón y confesar con su boca para que puedan recibir la salvación, para que puedan saber que tienen un hogar permanente en el cielo contigo, Señor. Y estas cosas pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.